Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, disculpar el retraso que hemos tenido por cuestiones técnicas para la proyección de la película, que habéis tenido una paciencia enorme por esperar este inicio de esta jornada. Hoy es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, un drama que, como sabéis, afecta en África, en distintos países de África, en Somalia, en Burkina Faso, que constituye uno de los mayores ataques hacia los derechos fundamentales de la mujer, porque la cosifica y la niega su dignidad como mujer. No en vano, más de 6.000 ablaciones, mutilaciones genitales, se realizan al día en África. Bueno, para sensibilizar, para concienciarnos sobre esta situación y la situación que viven las niñas en África, en Somalia, en Burkina Faso, y como veréis después en la exposición, Mundo Cooperante, una ONG de cooperación que está muy implicada en este proyecto y que nos ha honrado con su presencia, nos va hoy a exponer la situación que sufren las niñas en África. De esta manera, Albán del Pino y Mónica Batán nos van a contextualizar el drama al que se exponen las niñas, y Mónica en concreto nos va a dar testimonio de su experiencia vital. Os doy las gracias de antemano a todos por haber venido, la teniente alcalde, el alcalde, os agradecen enormemente, a todas las asociaciones, a todas las representaciones sociales que constituís el pacto, las que no, las instituciones políticas y ciudadanas. Y bueno, sin más, damos cabida al inicio de este videoforo. Se iniciará la exposición por Albano, que va a contextualizar la situación y la va a exponer a todos nosotros. Luego Mónica dará testimonio de su experiencia vital y contextualizará un poco el vídeo que vamos a ver después. Y después después de ver el vídeo, se abrirá un turno de preguntas y de debate abierto entre cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Sí, se me oye, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí, un placer especial, gracias al Ayuntamiento de Alcorcón, a Silvia, a Marta, a toda la gente del Ayuntamiento que nos ha invitado a este acto. Primero porque, bueno, forma parte de una línea de trabajo muy importante que tenemos en nuestra ONG, nos gusta estar aquí para contarlo. Y también quiero decirlo porque yo me siento un poco en casa. Yo soy vecino de Alcorcón, nacido y crecido en Alcorcón. Luego, por circunstancias familiares, cambié un poco de residencia, pero allá donde voy, lo digo, yo soy de Alcorcón, así que es un placer estar aquí, estoy encantado. Y si os parece, os voy a contar un poco, bueno, pues lo que vamos a presenciar y el problema sobre el que os queremos hablar y invitaros a reflexionar un poco. En Mundo Cooperante, la ONG en la que yo trabajo, desde hace aproximadamente 6 años, desde 2006, comenzamos a abordar desde la perspectiva de derechos de la mujer y trabajo contra la violencia de género, la realidad de la mutilación genital, que es una práctica que, como vamos a ver, pues se lleva a cabo en multitud de países, sobre todo, no solo, pero sobre todo se concentran en África, y es una realidad muy compleja y muy brutal. Me gustaría decir, antes de nada, lo primero, que en realidad la confrontación directa que hay ahora ya contra esa realidad es en realidad relativamente reciente, porque durante décadas es una práctica conocida y que se ha llevado a cabo y que estuvo sometida a un cierto debate, porque desde perspectivas sobre todo antropológicas y del posicionamiento muchas veces occidental, un poco alejados de ciertas realidades, pues se ponía en discusión si se trataba en realidad de una cuestión relacionada con derechos culturales y con tradiciones de los pueblos, y al respecto se ponía, a mi entender, encima de la mesa un debate estéril sobre si había que respetar o no ese tipo de prácticas. Afortunadamente ya existe un consenso prácticamente internacional, universal, sobre que la cuestión sobre la que estamos hablando es una cuestión de derechos humanos fundamentales y de salud pública. Ya no hay prácticamente nadie que ponga en cuestión esa circunstancia. Entonces, lo que vais a ver es un documental muy bueno de una entidad que se llama Equality Now, que son, bueno, pues socios, colaboradores y amigos nuestros. Ellos en realidad no tienen presencia en España. Sus sedes están en Nueva York, en Londres y en Nairobi. Y en este recorrido de trabajo nosotros les pudimos conocer y en el año 2010 les ayudamos a presentar en España este documental.
el documental aborda esta realidad de la mutilación genital femenina desde muchas perspectivas, lo cual le hace muy interesante porque, como vais a ver, es una realidad muy complicada y no es homogénea, es decir, es un problema que se da en muchos países por circunstancias muy distintas, por lo cual, si tenemos esto en cuenta, la intervención hacia el problema siempre tiene que ser también entendida desde el punto de vista de las circunstancias que se dan en cada caso. Con eso lo que quiero decir es que la mutilación genital, cuando se practica, no se practica siempre por las mismas razones, sino por razones distintas, dependiendo sobre todo del criterio de qué considera el grupo étnico que la está practicando, por qué considera que es necesaria. Entonces, en el documental vais a ver las muchas razones que los diversos grupos étnicos, las razones con las que justifican el realizar esta práctica, que, como os digo, son distintas. Esto es fundamental para que a la hora de intervenir y realizar proyectos que vayan un poco encaminados hacia su erradicación, pues sean acertadas estas intervenciones. Sobre Quality Now, la entidad que produjo el documental, me gustaría hablaros muy brevemente. Es una entidad que, como os digo, no tiene representación en España, pero nosotros ejercemos un poco ese papel porque les conocemos muy bien, y es una entidad muy buena trabajando en todo el ámbito de defensa de los derechos de la mujer, con una característica que a mí me gustaría destacar. Ellos, por supuesto, trabajan a nivel muy general, sensibilizando sobre problemas como este, contándole a la gente por qué se da el problema y cuáles son las circunstancias, pero también son muy buenos trabajando en casos particulares, desde el punto de vista de defensa legal o asesoría jurídica. Entonces, cuando uno hace seguimiento de su trabajo, descubre, por ejemplo, que además de apoyar proyectos de comunidades y de organizaciones que trabajan en este tipo de problemas, también están concurriendo para ayudar casos concretos de mujeres concretas en muchos países del mundo. Eso es una circunstancia para los que trabajamos en organizaciones sociales muy complicada, el abordar casos particulares desde aquí, por ejemplo, hacia un caso que pueda darse en Kenia o en Tanzania o en Afganistán o en Irán o en cualquier otro sitio, es muy difícil, y ellos tienen esa capacidad, tejiendo algo parecido a una red de asistencia legal y jurídica. Consiguen defender casos muy particulares de mujeres que están teniendo un grave problema o una grave vulneración de sus derechos. Entonces, es un aspecto de la entidad que ha producido este documental que sí me gusta destacar. ¿Qué vamos a ver en el documental? Pues el documental está enfocado principalmente al trabajo que están realizando lo que ellos llaman Grassroots Organizations. Esto es organizaciones de base, organizaciones que están trabajando en los pueblos, en las aldeas, en las comunidades. Son gente que está trabajando en su propia comunidad por modificar esta práctica y por tratar de erradicarla. En ese sentido, como vais a ver en el documental, se abordan, creo recordar, que 5 proyectos en 5 países distintos. Veréis cómo son gente que está trabajando allí, a pie de calle, trabajando con las niñas, trabajando con las mujeres, ofreciéndoles protección y ayuda cuando tienen que ser rescatadas, ofreciendo alternativas a las mujeres que practican la mutilación a las niñas, no solo porque forma parte de su cultura, sino porque es su medio de vida. Y con esto voy un poco a recordaros también de lo que os hablaba, la complejidad del problema. Por ejemplo, las circuncidadoras que vamos a ver en un proyecto de Malí, resulta que, aparte de considerar apropiada la práctica de cortar a las niñas, pues es su sustento. Si no hacen eso, no tienen con qué sobrevivir. Entonces, por ejemplo, ese proyecto en concreto trabaja en la línea de plantear alternativas de vida para que puedan dejar de hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como os digo, creo recordar, son 5 ejemplos distintos de organizaciones y de comunidades de base que están trabajando allí a pie de calle. ¿Cuál es el papel de ONGs, entidades españolas o de cooperación como la nuestra? Apoyar su trabajo desde aquí, tanto con actividades como la de hoy, que son para concienciar a la gente sobre la realidad de este problema, como apoyando financieramente y dando soporte a los proyectos que realizan. Esto es importante porque mucha gente todavía me pregunta, hace poco me pasó en otro encuentro, todavía me pregunta, oye, pero ¿tú estás seguro de que no estamos llegando nosotros allí como ONG española a imponerles un poco el trabajo que tienen que realizar, a decirles que lo que hacen está mal, a plantearles alternativas o esquemas distintos de vida? Y la respuesta es muy sencilla. Las organizaciones que vais a ver aquí trabajando, que son africanas, son las que están luchando por cambiar esta realidad. Y están confrontándose con una cultura y una tradición que es nefasta y que vulnera derechos humanos. Entonces, nosotros lo que vamos allí es, sobre todo, aprender de su realidad y también apoyarles en la medida que se pueda. Después os hablaremos, hay otra compañera que nos acompaña y
y ha estado en uno de nuestros proyectos allí y os contará más en concreto en qué consiste nuestro trabajo. ¿Qué más me gustaría contaros sobre el documental que vamos a ver? Pues, por ejemplo, quizá no lo refleje del todo porque el documental es algo antiguo, pero yo acabo de viajar recientemente, la semana pasada estuve por la zona y uno viajo frecuentemente y uno percibe muchos cambios allí. Por ejemplo, un cambio interesante que me gustaría comentaros es el siguiente. Como vais a ver también en el documental, y aunque parezca una contradicción difícil de entender, las principales defensoras de que esta práctica se siga realizando y de que no deje de practicarse la mutilación son las mujeres. Las mujeres de, digamos, la generación anterior a la juventud de hoy. Las madres o las abuelas de las niñas que están allí. Son las principales preservadoras de esta tradición y lo realizan pensando que es lo mejor para sus hijas. Ese es un concepto difícil de entender, pero hay que entenderlo porque es clave. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso concreto de los Masái, la etnia con la que nosotros estamos trabajando, todos habéis oído hablar de los Masái que viven en cierta zona de África y son un poco, bueno, pues una de las tribus mitológicas africanas, ¿no? Ellos practican la mutilación con una prevalencia muy alta. La prevalencia es el número de mujeres que la han sufrido en un determinado rango de edad. Por ejemplo, en la zona Masái del distrito de Narok y otros colindantes en Kenia, donde estamos trabajando nosotros, la prevalencia entre los Masái es del 70%. Esto quiere decir que el 70% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido la mutilación. El 70%. Cuando la prevalencia general del país, por ejemplo, en toda Kenia, es del 27%. Que es mucho más baja, pero si lo pensáis por un momento, una prevalencia del 27% indica que un cuarto de las mujeres del país han sido mutiladas. Bien, ¿qué es lo que os quería explicar en referencia a estos cambios que yo percibo y que cuando viajamos allí estamos percibiendo? El proyecto que vais a ver, que es uno en el que nosotros trabajamos, tiene un centro de acogida para niñas, porque las niñas cada vez más se están escapando para que no las mutilen. Lo que siempre ha sido una práctica por la que había que pasar y la mujer transigía y se llevaba a cabo para después casarse, etcétera, etcétera, está empezando a cambiar. Las niñas ya no quieren ser mutiladas, están mucho más relacionadas con un entorno mucho más abierto, están conociendo niñas y circunstancias de otros sitios a las que no les cortan y entonces no comprenden por qué ellas tienen que pasar por ese sufrimiento. Entonces cada año se incrementa el número de niñas que cuando llega el momento de cortarlas, y digo el momento porque se realiza en determinadas fechas concretas, por ejemplo, el mes en el que más ocurre es en diciembre, debido a está relacionado con una serie de ritos ceremoniales de la etnia Masái. Bueno, pues en diciembre los centros de acogida, como el que nosotros estamos ayudando allí, se llenan de niñas que escapan de la aldea para evitarlo. Ese es el primer cambio que nosotros estamos percibiendo. La nueva generación está rechazando esa práctica y oponiéndose a ella. Otro cambio muy interesante sobre el que os invito a reflexionar es el de la postura de los hombres. Los hombres normalmente en estas etnias han considerado el aspecto de la mutilación genital como un asunto de mujeres. Las abuelas y las madres se lo practican a sus hijas porque esa es la tradición, eso es lo normal, es como tiene que ser. Es de hecho una premisa para que la hija se pueda casar y pueda tener hijos y pueda pertenecer a una familia. E incluso, por ejemplo, cobran la dote. La dote, como sabéis, en este caso de estructuras patriarcales y patrilineales en las que el centro de poder gira en torno al hombre de la familia, pues la dote es un